la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y óigalo el averno, lleno de pavor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser, nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estamos saliendo en vivo para cada uno de ustedes y para el mundo. Gracias por nuevamente tomar la oportunidad y tomar el tiempo para, con este servidor, estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias por su sintonía. Recuerden que salimos a través de esta programación todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted todavía no se ha suscrito a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, si usted tal vez nos está sintonizando por primera o segunda vez, yo le exhorto a que se suscriba a nuestro canal. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, cada vez que esta programación esté saliendo en vivo, o cada vez que se suba un tema nuevo a este canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta y así podrá sintonizar nuestra programación. Y no se olvide darle un me gusta a estos videos, por favor, para que de esta manera ustedes nos ayuden de que este canal siga creciendo y otras personas que no conocen estos mensajes, que nunca han escuchado de este ministerio tal vez, puedan escuchar este mensaje en cualquier otro país del mundo. Recuerden que cuando un video tiene muchos me gusta, hay una posibilidad muy grande de que YouTube, que es la plataforma que usamos para transmitir estos programas, estos temas salgan en primera plana cuando un usuario abre su página de YouTube en cualquier país del mundo. Este es el objetivo principal por las cuales siempre yo les pido de que no se olvide darle un me gusta a estos videos. De esa manera podemos alcanzar otras almas que quizás nunca han escuchado estos mensajes. Así que agradezco su ayuda y su colaboración. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje de hoy, de este estudio tan importante que vamos a abordar en esta hora, como siempre lo hago, voy a tener una palabra de oración para que así pidamos la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, como dice Juan 14:26, y para que Él nos enseñe, nos abra nuestro entendimiento y podamos entender el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Oremos juntos, por favor. Querido Padre Celestial, hoy día viernes, en las primeras horas, en la costa este de los Estados Unidos de Norteamérica, las primeras horas de su santo día de reposo y quizás en algunos países ya de Latinoamérica, le damos las gracias porque estamos aquí de nuevo estudiando juntos su palabra. Gracias por el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por esta semana laboral que nos ha dado la fuerza, nos ha cuidado, nos ha protegido de tantos peligros que enfrentamos en el diario vivir, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en los días finales de la historia de esta tierra. Tal y como lo decía el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán días o vendrán momentos o tiempos peligrosos. En los postreros días, dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Y eso prácticamente es lo que nos ha tocado vivir en este tiempo del fin. Ayúdenos a que podamos entender este mensaje de hoy. Abra nuestro entendimiento, Padre Celestial. Háblenos a través de su palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos y también a aquellos que han de ver esta programación en otra oportunidad. Oramos, Padre, para que todos juntos nos podamos unir y podamos compartir estos mensajes con otras personas que no los conocen, para que así este mensaje pueda cumplir el mandato de Jesús contenido en Mateo 24 y en Apocalipsis 14, que será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, Señor. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí de nuevo a través de este programa estudiando juntos la Biblia. Me da mucho gusto que ustedes puedan sintonizar esta programación. Les recuerdo siempre de que estos temas quedan siempre grabados en nuestra plataforma El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Preparamos siempre una carpeta cuando comenzamos una serie nueva. Lo único que usted tiene que hacer para tener acceso
a los diferentes temas que se han presentado anteriormente, usted tiene que entrar allí, abrir la página en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel, y cuando ya sale la página de nuestro ministerio, usted va a ver el logo allí de los tres ángeles, va a ver un paisaje bien bonito en la parte de arriba. Pues usted va a ver 5 encasillados en la parte debajo de donde está el logo de los tres ángeles, y uno de esos encasillados dice playlist en inglés, o listas si su sistema operativo de su tableta, computadora o teléfono inteligente está en español. Va a ver el encasillado que dice listas, y usted oprime ese encasillado, presiona ese encasillado o esa pestaña, y usted lo va a llevar a todas las carpetas que tenemos de series que hemos estudiado juntos en épocas anteriores. Y ahí pues tenemos ya la carpeta preparada de esta nueva serie que hemos empezado, como ustedes ven ahí en vuestras pantallas. La serie nueva que he comenzado ya, este sería el tema número 3, es Lecciones del libro de Apocalipsis. Yo sé que muchas personas no les gusta hablar mucho del libro de Apocalipsis, otros predicadores se complican mucho la vida con diferentes temas del libro de Apocalipsis, pero durante esta serie me gustaría que abordáramos ciertos tópicos del libro de Apocalipsis, pero en una forma sencilla, hermanos y hermanas, no una forma complicada como la complican muchos predicadores de este tiempo del fin. Lo importante es que nosotros entendamos, porque como leíamos en el tema número 1 de esta serie, el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 comienza diciendo la revelación de Jesucristo. O sea, la palabra revelación, como lo estudiamos en ese tema número 1, si usted no lo ha visto, pues yo le exhorto a que entre a nuestro canal, como le acabo de decir, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas o playlist y busque el archivo o la carpeta bajo ese título, Lecciones del libro de Apocalipsis. Ahí en el tema número 1 abordamos de que esa palabra revelación prácticamente significa algo que ha sido revelado, algo que no está oculto, algo que no es misterioso. Y es por eso que nosotros tenemos que darle esa interpretación al libro de Apocalipsis con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su propia intérprete. Nunca olvidemos eso, por favor. Por eso que yo siempre he dicho que hay muchas personas que dan su propia interpretación a ciertas porciones o ciertas profecías que se encuentran o bien sea en el libro de Daniel o en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo que nos ayude a seguir pues el consejo bíblico. Como dice el apóstol Pedro, ninguna profecía es de interpretación privada, dijo el apóstol Pedro. Eso significa que no podemos dar nuestra propia interpretación. No, yo creo que esto fue lo que quiere decir el libro de Apocalipsis. Entonces empezamos a predicar ese mensaje, se sube a las redes sociales y por eso hay tantas personas confundidas. Bien, como ustedes ven ahí en vuestra pantalla, queridos hermanos y hermanas, el título de este tema de hoy es Juan en la isla de Patmos por causa del Evangelio, por causa de la verdad que este siervo de Dios predicó después de que Cristo fue al cielo y pues encargó a los 11 discípulos que llevaran el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, este es el texto que vamos a usar de introducción. Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe. ¿Qué significa la palabra copartícipe? Yo lo agrego ahí entre corchetes, compañero. Compañero vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, Juan no estaba allí de visita, no estaba de vacaciones, fue llevado allí a la isla de Patmos. Recuerden que en ese entonces todavía el imperio de Roma imperial gobernaba el mundo y prácticamente Roma imperial había elegido esa isla para hacer una cárcel y pues tristemente Juan fue llevado preso allí, pero no era porque había cometido un delito,
sino que había sido llevado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recordemos, hagamos un poquito de historia en nuestras mentes, que los césares de Roma comenzaron a perseguir a los cristianos. Era prohibido prácticamente el cristianismo en el imperio en todos los países que gobernaba Roma en ese entonces. Y uno de esos países que estaban subyugados a Roma imperial, sabemos nosotros que era prácticamente el territorio de Israel. Jerusalén, por ejemplo, que era la capital del reino de Israel, pues ¿quién fue el que juzgó y llevó a la muerte al Hijo de Dios, al Calvario? Eso lo estudiamos en el tema de la semana pasada. Sabemos que pues Roma imperial, a través de un gobernador que se llamaba Poncio Pilato, tuvieron que ver con el juicio, el martirio y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. O sea que Roma imperial tenía subyugada a todos esos países en ese entonces, y todos aquellos que se levantaban a predicar el cristianismo eran perseguidos y eran llevados a la muerte. Por eso es que en el primer siglo del cristianismo, de la época cristiana, se desató una persecución a través de Roma imperial. Muchos de los cristianos morían, eran lanzados al circo romano allí y eran devorados por las fieras. Todo eso nosotros lo conocemos, lo hemos estudiado en programas anteriores, en series anteriores, acerca de la persecución de Roma imperial contra la iglesia de Jesús en el primer siglo. Bien, vamos entonces a la parte introductoria. En la primera parte del libro del Apocalipsis, en el sentido de que es en esta oportunidad, veremos realmente la primera visión de todas las que experimenta el apóstol Juan en toda la revelación que recibe. Se inicia con una majestuosa presentación de nuestro Señor Jesucristo, de la cual Juan mismo da testimonio cuando dice en el verso 9, yo Juan, dando a entender que él fue testigo presencial y ocular de esta revelación de Dios. Hemos de conocer la revelación más importante desde el punto de vista profético que podamos encontrar en toda la Biblia. La revelación que nos enseña a estar preparados, a procurar ser fieles, a estar en santidad en la espera de aquel día en que el Señor ha de regresar por segunda vez a esta tierra. Debemos orar para que al estudiar y conocer el libro de Apocalipsis podamos lograr ser mayormente bendecidos por el estudio de la palabra de Dios, no con el propósito, como hemos dicho muchas veces, de llenar nuestra mente de conocimiento, sino de buscar poner por obra lo que Dios quiere que hagamos, para que podamos ser hallados fieles y santos en ese día glorioso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, tengan sus libretas de apuntes, queridos hermanos y hermanas, por favor. Dice, yo Juan. Recuerden que yo resalto ciertas palabras claves que no las podemos dejar pasar por alto en ciertos textos bíblicos. También agrego corchetes a los textos para así entender el texto mejor, y agrego ciertas palabras entre corchetes. Repito, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe. La palabra en griego para Juan de Apocalipsis 1:9 es loanés o es iaonés, y significa Jehová es un dador misericordioso. Hermosa definición o hermosa definición de del nombre Juan. ¿Qué significa Juan? Significa, en griego, por supuesto, Jehová es un dador misericordioso. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras griegas, número 2491, página 1154. También esta palabra Juan viene del origen hebreo que es Yohanan y significa Jehová ha concedido gracia o Jehová ha favorecido. Diccionario Strong's de palabras hebreas, números 3110, 3076 y las páginas 511 y 509.
Qué importante definición del nombre Juan en el griego y también en hebreo. Apocalipsis 1:9, regresamos al texto bíblico, dice: yo Juan, vuestro hermano. Otra palabra clave de ese texto, Apocalipsis 1:9. Por eso yo resalto esas palabras en colores, para que nosotros, cuando leamos nuestras Biblias, no solamente nos limitemos a leerlas, sino a escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué yo resalto esa palabra hermano? Porque Él se identifica así como un hermano. La palabra en griego para hermano de Apocalipsis 1:9 es adelphos y significa un hermano, ya sea nacido de los mismos dos padres o solo del mismo padre o madre, compañero u hombre, un compañero creyente, unido a otro por el vínculo del afecto, hermano en Cristo, personas unidas por un mismo interés, personas unidas por un llamado común. Eso también significa hermano, no solamente significa ser hijo del padre o de la madre. También vemos en esa definición del original en griego que también hermano es un compañero creyente. Somos compañeros en esta carrera por alcanzar un día el galardón de la vida eterna. O también hermano en Cristo, o estar unidos por un mismo interés. ¿Cuál interés tienen ustedes y cuál interés tengo yo? Pues alcanzar un día el galardón de la vida eterna. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 80, páginas 913 y 914. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, el apóstol Juan, que escribió también el Evangelio de Juan, el mismo autor del libro de Apocalipsis, escribió estas palabras. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo como su Salvador personal, o los que lo reciben como su Salvador personal, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Interesante, si nosotros somos hechos hijos de Dios al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, tanto ustedes como yo ahora nos consideramos hermanos. Versículo 13 de Juan capítulo 1, los cuales no son engendrados de sangre. Somos hermanos, pero no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fuimos engendrados a través del Evangelio de salvación, a través del poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Que cuando recibimos el Evangelio de salvación, el Espíritu Santo obró un cambio en nuestras vidas. Esa obra de engendrar en nosotros un nuevo ser, solamente la puede hacer el Espíritu Santo. No la puede hacer el pastor de la iglesia a la cual tú asistes. No la puede hacer tampoco los años que tú lleves asistiendo a determinada iglesia o profesando determinada religión en esta tierra. Esa obra, ese nuevo ser que es engendrado en nosotros a través del poder del Evangelio, solo esa obra la puede hacer el Espíritu Santo. Son las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en su entrevista nocturna con este miembro del Sanedrín judaico. Era uno de los líderes más reconocidos de la nación judía en ese entonces, allí contenida en Juan capítulo 3. Jesús le dijo claramente a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, no puede entrar al reino de los cielos. Cuando un bebé nace en este mundo, nace un nuevo ser que es sacado del vientre de la madre. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Cristo le estaba allí hablando a Nicodemo, por supuesto, en términos espirituales. Por eso es que Nicodemo no entendió el lenguaje de Jesús en principio, pero después él lo entendió. Así que hoy nosotros somos considerados hermanos porque hemos sido engendrados a través del Espíritu Santo y ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. El concepto bíblico de hermano es más profundo de lo que pensamos o creemos. Vamos a detenernos un poquito en cuanto a lo que la Biblia enseña de este concepto bíblico. Mateo capítulo 5, versículo 22, palabras de Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje
Yo agrego ahí entre corchetes, GR quiere decir abreviación para griego. Esa palabra enoje en griego es orgizo y significa enojarse o airarse. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio en griego es raka, sin valor, inútil, vacío intelectualmente. Cualquiera que le diga a su hermano eres un inútil, por así decirlo, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra en griego, moros, a su hermano, estúpido o tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hermanos y hermanas, la palabra hermano en la Biblia es más que decir yo voy a la iglesia y siempre hablo con mis hermanos o con mis hermanas cuando llego a la iglesia cada fin de semana. No, aquí estos textos que estamos leyendo, este texto que dejó nuestro Señor Jesucristo, este lenguaje de Jesús, es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Si nosotros como miembros de iglesia comprendiéramos este significado de Mateo 5:22, como lo estamos estudiando ahora, se acabarían en muchas iglesias las contiendas, los enojos, las iras, en fin, los insultos, las discordias, todo eso terminaría, porque estaríamos entendiendo las críticas, los chismes, estaríamos viendo verdaderamente lo que significa ser hermano en Cristo Jesús. No fuimos engendrados por padre o madre, no fuimos engendrados por voluntad de varón. Fuimos engendrados por el poder del Espíritu Santo a través del Evangelio, cuando conocimos la verdad del Evangelio. Entonces ahora nosotros somos considerados hijos e hijas de Dios. ¿Cómo poder ser considerado? ¿Cómo puedo yo llamarme un hijo de Dios si estoy siempre hablando mal de mis hermanos en la iglesia, criticando, chismeando, criticando al pastor, atacando a los líderes de la iglesia, levantando calumnias, mintiendo? Eso no es ser un hijo o una hija de Dios. Estaríamos descalificados completamente y seríamos expuestos un día al juicio y al infierno de fuego, como dice Mateo 5:22. No son palabras mías, son palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 nos dice: por tanto, dice Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano, la misma palabra griega que acabamos de analizar, tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. También un llamado que el Señor nos hace para que no haya desunión entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo Jesús, para que no hayan discordia, para que no hayan enemistades. Si siguiéramos este principio bíblico también se acabarían las enemistades en las iglesias, pero hoy tristemente hay muchas enemistades dentro del pueblo de Dios, muchos problemas, muchos chismes, personas siempre levantando el teléfono para hablar mal del hermano o de la hermana. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos estudiando en esta hora y con lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra en esta hora. Mateo capítulo 23 y el versículo 8 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque somos ahora hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Ya lo estudiamos en Juan capítulo 1. Mateo capítulo 25, versículo 34, 35 y 40. Estamos estudiando el concepto cuando Juan dice: yo hermano vuestro. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Esto toma lugar cuando Cristo venga por segunda vez. Esto es como una especie de parábola que narró Jesús. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, le dirá a aquellos fieles en el tiempo del fin. Versículo 35 de Mateo 25. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Y sigue diciendo más adelante, lo que pasa es que yo lo acorté por factor tiempo. Y dice: estuve enfermo o en la cárcel y veniste a visitarme.
Versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cuando ayudamos a personas que están en necesidad, esas personas, aunque tal vez no asisten a nuestras iglesias, por así decirlo, no importa, esas personas debemos de considerarlas nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y el rey le va a decir a aquellos que van a estar a la derecha, porque ellos van a preguntar, y Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo te vimos con sed? ¿Y cuándo te vimos preso? ¿O cuándo te vimos enfermo? El Señor les va a responder, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No olvidemos ese concepto también tan importante. Apocalipsis 1.9, volviendo a Apocalipsis 1.9, sigue diciendo el texto, compañero vuestro en la tribulación. Otra palabra muy importante que no la podemos pasar por alto. Por eso es que tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento, no para leer la Biblia, para escudriñarla. Tribulación. Esto es un concepto bíblico, por eso es que hay muchos cristianos que se desaniman fácilmente cuando van a las iglesias o cuando comienzan a caminar la vida cristiana y terminan por desanimarse y apartarse de los caminos de Dios. Muchos cristianos o muchas personas han venido donde mí y me han dicho, cuando yo no era cristiano no tenía tantos problemas. Ahora desde que soy cristiano no dejo de tener problemas. Y hay muchas personas que terminan desanimándose y terminan abandonando el evangelio tristemente. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿ocurre eso? Porque no entienden el evangelio. Solamente se les enseñó doctrina cuando llegaron a la iglesia. Un folleto con 20 lecciones y para el agua. Nosotros tenemos que entender el evangelio. Este mensaje que estamos leyendo en esta hora de Apocalipsis 1.9 era el evangelio que Juan predicó para que fuese dado al mundo. Dice ahí, compañero vuestro en la tribulación. El por qué las tribulaciones en la vida del cristiano. Eso es lo que muchos hoy no entienden. ¿Por qué yo tengo que pasar por tribulaciones? Cuando yo no estaba en la iglesia o cuando yo no conocía a Cristo y cuando estaba en el mundo no tenía tantos problemas, pero ahora me llueven los problemas y las tribulaciones. Vamos a verlo. Mateo 24.9, palabras de Jesús, no son mías, Jesús lo dijo. Por eso es que tenemos que ir a nuestras Biblias, tenemos que entender estos textos bíblicos, tenemos que sacar tiempo para estudiar la Biblia. Por favor, no nos sentemos 2 y 3 horas viendo un partido de fútbol, pongámonos a estudiar la palabra de Dios. Muchos dicen, esos programas suyos son muy largos, o por así decirlo, estos temas son muy largos, pero ven un partido de fútbol que dura 3 horas, o dura 4 horas, o ven la final de un supertazón que dura 5 y 6 horas, o ven una película que dura 2 horas y media o 3 horas, y no dicen es muy largo esa película. No, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Volvamos a Mateo 24.9, por favor. Entonces os entregarán a tribulación. Oigan bien, ¿qué decía Juan? ¿Qué decía? Compañero vuestro en la tribulación. Jesús dijo estas palabras cuando Juan ni soñaba estar un día en la isla de Patmos. Esto pasó muchos años después de que Jesús subió al cielo. Jesús se los dijo por anticipado a los discípulos. Los discípulos obviamente no entendieron estas palabras de Jesús en principio, pero cuando vivieron esa experiencia se recordaron de estas palabras de Jesús en Mateo 24.9. Repito, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oigan bien, tribulación, muerte y aborrecimiento. ¿Por causa de qué? Por causa de mí. O sea, por causa de mi nombre, por causa del evangelio que yo vine a predicar a esta tierra. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Esto es lo que él espera a aquel hombre o mujer que decide ser fiel a Dios. Por eso es que no podemos desanimarnos, porque tenemos nuestro Salvador que estará siempre con nosotros, como lo dijo en Mateo 28, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Noten lo que dice esta parábola, la parábola del sembrador. Prestemos mucha atención porque Jesús predicó este evangelio que los líderes religiosos modernos de este tiempo del fin no quieren predicar. ¿Por qué? Porque dicen, si yo predico este mensaje que ustedes y yo estamos estudiando en esta noche, las visitas que están visitando la iglesia se van a desanimar y no van a volver más. Tenemos que hablarles de amor, de paz, de seguridad, de prosperidad, para que se queden en la iglesia. Pero el mensaje que Cristo predicó fue un mensaje contundente. Y en esta parábola del sembrador leemos en Mateo 13, versículo 3, 5 y 6, que nos dice, Mateo 3:13 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, o sea Jesús, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 5, ¿quién es el sembrador en la parábola? Por supuesto, Cristo. Vino a sembrar ¿qué? La semilla de la verdad, la semilla de la palabra de Dios, la semilla del evangelio en los corazones de las personas en esta tierra cuando vino por primera vez. Versículo 5 de Mateo 13, ¿qué sigue diciendo esta parábola? Parte de la semilla cayó en pedregales. No se olvide esa palabra, por eso yo la resalto, pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, esa semilla que cayó en pedregales brotó pronto, o sea, brotó rápidamente, pero ¿qué sucedió? Como no tenía mucha profundidad, no tenía mucha tierra, se secó cuando salió el sol la quemó porque no tenía raíz suficiente y se secó. Entonces usted se preguntará, ¿y por qué yo estoy trayendo esto a colación? ¿Qué tiene que ver esta parábola de Mateo 13, 3, 5 y 6 con lo que dice Apocalipsis 1:9 cuando Juan habla compañero en la tribulación? Ya lo vamos a ver a continuación. Vayamos ahora a Marcos 4, 16 y 17, hablando Marcos de la semilla que cayó en pedregales. Marcos 4, 16 nos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, oigan bien, o sea el evangelio, al momento la reciben con gozo. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Me quedo en esta iglesia. Pero ¿qué sucede? Versículo 17, pero no tienen raíz en sí, como lo leímos en Mateo, sino que son de corta duración. Oigan bien, solo emoción nada más. Y a los 2 meses o a los 3 meses usted no los vuelve a ver más en la iglesia, se bautizan inclusive. Dice que son de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, o sea del evangelio, luego que tropiezan. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? El evangelio, si usted no lo sabía, va a traer en tu vida y en mi vida tribulación o persecución. Por eso nosotros necesitamos estar sembrados en la roca que es Cristo Jesús. El evangelio no es emoción nada más. Vengo a esta iglesia, escucho a un predicador famoso, un conferenciante, termina la campaña que dura 2 semanas y me bautizo. Esta es mi iglesia de ahora en adelante. Esa persona representa, o esas personas representan a los que fueron sembrados entre pedregales, porque la mayoría de eso, y yo lo he vivido por muchos años, he visto con mis propios ojos que la mayoría de esas personas que son bautizadas por emoción en las iglesias, poco tiempo después usted no las vuelve a ver más en la iglesia. Entonces, ¿qué va a venir como producto de nosotros aceptar el evangelio en nuestras vidas? La verdad del evangelio. Va a venir tribulación o persecución. ¿Vivió Juan esa experiencia? Por supuesto, él lo está diciendo en Apocalipsis 1:9. Yo preso, compañero vuestro, por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, estoy sufriendo ahora tribulación. Hechos capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, Pablo a los discípulos en Listra. Pablo les estaba confirmando el ánimo de esos discípulos allí en Listra cuando Pablo llegó a predicar allí en esa región.
¿Y qué les dice? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, Pablo era un ministro verdadero. No solamente él iba a predicar y se iba y nunca más lo volvían a ver. Pablo confirmaba los ánimos de esos miembros de iglesia. Los exhortaba a que se mantuvieran firmes en la fe. ¿Y qué más sigue diciendo? Diciéndoles, es necesario, les dijo Pablo, lo enseñó Jesús, lo enseñaron los discípulos de Cristo y lo enseñó también el apóstol Pablo. Esto es parte del evangelio, queridos hermanos y hermanas, lo que muchos ministros hoy no quieren predicar. ¿Qué les decía Pablo? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces Pablo preparó los corazones de esa iglesia allí en Listra, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Por eso cuando estos hombres y mujeres, jóvenes y niños, fueron confrontados con la tribulación y la persecución, poniendo sus vidas prácticamente en peligro de muerte, se mantuvieron firmes hasta el tiempo del fin. Romanos capítulo 5, versículo 3, sigue diciendo el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oigan bien el lenguaje del apóstol Pablo, que fue uno de los discípulos de Cristo más perseguidos. Yo creo que el que fue más perseguido y el que se le trató de dar más, trató de intentar de darle muerte durante todo su ministerio fue el apóstol Pablo. Usted tiene que leer las epístolas del apóstol Pablo y el libro de Hechos de los Apóstoles en nuestras Biblias. Dice él, nos gloriamos. Esa palabra gloriamos en griego, yo lo agrego ahí entre corchetes, quiere decir gloria, gozo o regocijo. ¿En qué se regocijaba el apóstol Pablo? ¿Por qué se gozaba? Dice, nos gloriamos o nos gozamos o nos regocijamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Este es un concepto, queridos hermanos y hermanas, vamos a dejar ese texto ahí en pantalla por unos segundos, que ustedes y yo necesitamos entender. Por eso es que hay muchos cristianos profesos hoy que se desaniman fácilmente con cualquier mínima prueba que les venga a sus vidas. Fíjense bien, el lenguaje de la Biblia no es mi lenguaje, esto no lo escribí yo, lo escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo dice que a través de las tribulaciones debemos nosotros sentirnos gozosos o regocijarnos. Pero ¿qué tendemos a hacer nosotros? ¿O qué tiende a hacer el ser humano o la mayoría de los cristianos cuando está pasando por pruebas o por tribulaciones en su vida? Tiende a caer en desánimo, tiende a caer en depresión, tiende a caer en ansiedad y fácilmente tiende o quiere dejar la carrera cristiana. Pero Pablo dice, el Señor a través del apóstol Pablo, por supuesto, nos dice a nosotros, quiere enseñarnos este principio bíblico, que cuando estemos pasando por tribulaciones debemos de gloriarnos. O sea, debemos de sentir gozo y regocijo. Eso la mente humana no lo puede entender. ¿Cómo es posible que yo me voy a sentir gozoso y alegre o regocijarme cuando estoy pasando por una tribulación? Porque la última parte del versículo 3 de Romanos 5 dice que esa tribulación produce en tu vida y en mi vida paciencia. Entonces esa palabra paciencia yo la resalto. ¿Qué significa? Bueno, la palabra en griego para paciencia de Romanos 5:3 es hipomoné. Hipomoné significa soportar, aguantar, perseverar. Oigan bien, no se lo olvide, perseverar, constancia, paciencia y continuidad. De acuerdo al diccionario Strong de palabras griegas, número 5281, página 1431. Entonces, ¿por qué Pablo se gozaba en las tribulaciones? ¿Por qué se regocijaba en las tribulaciones? ¿Por qué? Porque gracias a la tribulación, que es el método que Dios usa en tu vida y en mi vida, para que tu fe pueda soportar las pruebas que ha de venir. Tu fe pueda aguantar. Tú y yo podamos ser perseverantes hasta el tiempo del fin. Y no nos apartemos de la carrera del cristiano y dejemos a mitad de la carrera, como muchos atletas
cuando corren en las carreras, en las Olimpiadas, que sufren percances y se tienen que retirar de la carrera. La carrera del cristiano debemos nosotros luchar hasta el mismo tiempo del fin. ¿Por qué? Porque al final de la meta o al final de la carrera recibiremos la corona de la vida eterna. Entonces las tribulaciones, estamos viendo, nos van a ayudar a aguantar, a soportar las pruebas, las tribulaciones, los ataques de Satanás, los dardos encendidos que nos lanza el enemigo para hacernos dejar la carrera. Nos ayuda a tener paciencia, o sea, perseverancia. Nos ayuda a ser constantes en la oración. Muchos hoy se desaniman y dejan de orar. Nos ayudan a continuar en esta carrera. Ese es el propósito de la tribulación. Y eso es lo que vivió Juan cuando se encontraba en la isla de Patmos, y lo vivió también el apóstol Pablo. Apocalipsis 13:10. Un texto que nosotros conocemos que dice, aquí está la paciencia, ahí está hipomoné. La misma palabra que acabamos de leer en Romanos 5:3. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. O sea, estos santos que habla aquí Juan en Apocalipsis 13:10 son hombres, mujeres, jóvenes y niños que se mantuvieron fieles y que soportaron, que aguantaron, que se mantuvieron fieles a la fe y perseveraron hasta el tiempo del fin. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar por segunda vez a esta tierra. Apocalipsis 14:12, otro texto que hemos leído cientos de veces que hasta de memoria no lo sabemos. Juan ve un grupo de fieles en el tiempo del fin, el Señor se lo mostró. Apocalipsis 14:12 ahí dice, aquí está la paciencia, ahí está la palabra griega que acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 3. Aquí está la paciencia hipomoné de los santos. ¿Qué características han de tener esos santos que perseveraron, que se mantuvieron firmes, que no se desanimaron, que no tiraron la toalla a la mitad de la carrera? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Jesús pudo soportar la tribulación, la persecución y la prueba hasta que llegó al Calvario y después resucitó. Claro que sí. Esa es la fe que tú y yo necesitamos tener hoy. Por eso es que tenemos que orar, tenemos que doblar mucha rodilla, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y que podamos entender lo que el Evangelio significa. El Evangelio no es solo doctrina. Eso me he cansado de decírselos a través de estos programas. El Evangelio no es doctrina, es la experiencia de la vida que Cristo vivió en esta tierra que tú y yo necesitamos desarrollar en nuestras vidas si queremos alcanzar un día la corona de la vida eterna. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:12? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hipomoné, ¿qué decía? Constancia. Muchos hoy cuando pasan por la tribulación dejan de orar, dejan de estudiar la palabra de Dios, se desaniman. No, es todo lo contrario. Por eso el Señor permite las tribulaciones, para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nos gocemos en la esperanza, en esa bendita esperanza que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, la esperanza de la segunda venida de Cristo a esta tierra, que traerá con Él esa corona de la vida eterna. Dice sufridos en la tribulación, por supuesto, somos humanos, vamos a sufrir por causa de la tribulación, pero dice constantes en la oración. No podemos rendirnos, queridos hermanos y hermanas. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. O sea, el apóstol Pablo predicó este evangelio y habló de la tribulación que habla Apocalipsis 1:9. Jesús también les habló a sus discípulos que iban a pasar por tribulaciones, iban inclusive a pasar por el martirio por causa de mí, por causa mía, o sea, por causa del mensaje del evangelio de salvación. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, hermanos y hermanas, tenemos que entender que el Evangelio habla de la tribulación en la vida del cristiano. Por eso el Señor nos dice, no te inquietes cuando estés pasando por alguna tribulación en tu vida. Para esto fuimos puestos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Juan vio una multitud allí frente al trono de Dios
¿Qué dice Apocalipsis 7:9? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos este cuadro, ¿verdad? Una multitud delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? De ropas blancas, símbolo de la vida de Cristo Jesús en sus vidas, de la justicia de Cristo, y con palmas en las manos. Aquí vemos esa gran multitud en esa imagen. Apocalipsis 7, 13 y 14, abundando acerca de esa multitud, dice el apóstol Juan en Apocalipsis 7, 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, los que acabamos de leer en los textos anteriores, ¿quiénes son y de dónde han venido? Están frente al trono de Dios, así los ve Juan. Versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, o sea, sus caracteres. Eso es lo que significa las ropas en términos simbólicos. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, o sea, sus caracteres han sido lavados de todos sus pecados. Por eso que están vestidos con ropas blancas, que representan la justicia perfecta de Cristo Jesús en sus vidas. Pero ¿de dónde vinieron estas personas? De la gran tribulación. Tanto ustedes como yo hemos de pasar por esta experiencia antes de llegar al reino de los cielos. El apóstol Juan se encontraba preso en la isla de Patmos. ¿Dónde estaba localizada? Ustedes se preguntarán. Bueno, Apocalipsis 1:9 dice, estaba en la isla llamada Patmos. Ahí ustedes ven esa imagen. Allí, en esa estrellita, ahí estaba Patmos. Estaba prácticamente cerca de Grecia, del territorio de Grecia. Por supuesto, estaba allí en el mar Egeo, esa pequeña isla. Y era, por supuesto, en ese entonces pertenecía o era territorio de Roma imperial. Patmos es la isla desértica y rocosa ubicada a 35 kilómetros al oeste de Éfeso. En Patmos, el apóstol Juan recibe la revelación que ahora estudiamos o que estamos estudiando en estos programas. Patmos se encuentra dentro del mar Egeo. Su nombre actual es Patino. Tiene forma de cabeza de caballo. Sus dimensiones son de 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, en su parte más amplia. Hoy no se encuentra tan desolada como en los tiempos del apóstol Juan, ya que tiene muchos habitantes. Si ustedes no lo sabían, hay personas que viven en esa isla de Patmos actualmente. Era un excelente lugar para albergar una prisión, por supuesto, controlada por Roma imperial en ese entonces cuando Juan estuvo allí. Ahí ustedes lo ven también en esa otra imagen. Y pues hay muchos lugares conocidos allí, Éfeso, lugares donde Pablo estableció iglesias, Berea, Filipos, Tesalónica, que era parte del territorio griego. Y Patmos se encontraba prácticamente allí, en ese lugar, cerca de esos lugares que ustedes ven ahí en esta imagen. ¿Por qué causas se encontraba Juan en la isla de Patmos? Lo leímos al principio, pero volvemos a leerlo, Apocalipsis 1:9, por causa de la palabra de Dios. Vamos primero a esta porción, por causa de la palabra de Dios. No olvidemos estos conceptos bíblicos. Jesús en el Sermón del Monte. Por eso es que Cristo, muchos no entendieron su mensaje del Evangelio y muchos lo rechazaron, la mayoría. Jesús fue claro. Entonces Juan se encontraba en la isla de Patmos. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra de Dios. Jesús en el Sermón del Monte dijo estas palabras: seremos perseguidos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Mateo 5:10, Jesús lo dijo. Bienaventurados, la palabra bienaventurados significa bendecidos. Entonces nosotros debemos ser bienaventurados los que son perseguidos
por causa de la justicia. Oigan bien, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que cuando tú y yo estemos siendo perseguidos, como fue perseguido la iglesia del Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo, como fue perseguido después el apóstol Pablo, debemos sentirnos bienaventurados, o sea, bendecidos. Es difícil de nosotros poder entender o asimilar este lenguaje que Cristo está hablando en Mateo 5:10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, no de la injusticia. La injusticia es pecado, de acuerdo a 1 de Juan 5:17. Es por causa de la justicia. ¿Y está relacionado la justicia con la palabra de Dios? ¿Está relacionada la justicia con la ley moral de Dios? Claro que sí. Salmo 119, versículo 172 nos dice, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces los que van a ser perseguidos en el tiempo del fin, por supuesto, detrás de todo esto va a estar el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, se va a encargar de perseguir a aquellos que están viviendo una vida de justicia, o sea, una vida de obediencia a la ley moral de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Jesús habló de que esta iba a ser la experiencia de la iglesia en el tiempo del fin. Jesús no ocultó este mensaje, queridos hermanos y hermanas. Por favor, tenemos que entenderlo. Isaías 45:23. ¿Con qué también relaciona la palabra justicia a la Biblia? Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, o sea, Jehová hablando. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Entonces cuando Jesús dijo, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, también Cristo quiso enseñarnos que bienaventurados los que van a ser perseguidos por causa de ¿qué? De la palabra de Dios. Por aquellos que estén viviendo en el tiempo del fin de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Aquellos que van a vivir de acuerdo a un así dice Jehová. Mateo 10:22. ¿Qué dice Mateo 10:22? Jesús, palabras de Jesús. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere, ahí está la palabra perseverar. ¿Se acuerda cuando hablamos de la palabra paciencia? Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Por eso es que tenemos que perseverar. Por eso está la característica de la iglesia en el tiempo del fin. Aquí están los que tienen la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia y las pruebas, las tribulaciones, el vituperio, la persecución nos van a ayudar a nosotros a asentarnos más firmemente en las promesas de Dios y aferrarnos de Cristo Jesús por fe para nosotros no fracasar y no caer. Por eso Jesús dijo, ustedes van a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre, o sea, por causa del mensaje del evangelio que yo vine a predicar. Pero Jesús nos da una palabra de exhortación en la segunda parte de Mateo 10:22. El que persevere hasta el fin, el que se mantenga fiel, será salvo. Alabado sea el Señor. Lucas 6:22. Jesús dijo también estas palabras. Bienaventurados, nuevamente la palabra bienaventurados que acabamos de leer. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen. La palabra vituperar es criticar con dureza. Cuando nos aborrezcan, cuando nos critiquen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, por causa del Evangelio, por causa de la verdad que yo he traído a este mundo. O sea, hermano y hermana que me escuchas en esta hora, dejemos ese texto allí unos segundos en pantalla, por favor. Tú y yo vamos a ser aborrecidos, si no lo sabías. Ahora necesitas saberlo de ahora en adelante. Tú y yo vamos a ser vituperados, o sea, vamos a ser criticados. ¿Por qué? Por causa del Evangelio, por causa de la verdad. Muchas de estas personas podrán tal vez ser nuestros familiares y nuestros seres queridos,
que nos van a criticar, nos van a vituperar, nuestros mejores amigos van a cortar nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque ya nosotros no participamos de lo que ellos participan. Cuando nosotros salíamos y nos divertíamos y vivíamos la vida del mundo con ellos, ahora ya no lo vivimos. Y entonces nos van a vituperar. Mira, ahí viene el santo, ahí viene la santa, ahí viene la que ya no se relaciona con nosotros, ya no quiere salir a donde nosotros salíamos, ya no quiere hacer las cosas que nosotros hacíamos. Entonces, por causa de la palabra de Dios, vamos a ser aborrecidos y vamos a ser vitupereados. Aún nuestros propios familiares, no se sorprenda si es criticado o criticada por sus propios familiares, por sus padres, madres, hijos, hijas, primos, primas o seres queridos. Pero Jesús dijo, bienaventurados seréis cuando todo esto suceda. Porque esto es un indicativo de que lo que tú estás haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Satanás no va a aborrecer y ni va a vituperar a una persona que esté haciendo la voluntad de él. Aquellos que va a vituperar el enemigo a través de ciertos instrumentos que él va a usar y va a aborrecer y va a perseguir, van a ser aquellos que están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuando tú estés experimentando eso en tu vida, querido hermano y hermana que me escuchas, en vez de sentirse triste, en vez de sentirte abatido o abatida, desanimado o desanimada, o con depresión, siéntete bienaventurado o bienaventurada porque estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los principios del Evangelio. Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, dijo Jesús, la perderá. Oigan bien, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Muchos han perdido sus vidas, muchos cristianos desde el primer siglo hasta este tiempo han perdido la vida por causa del Evangelio. Este la salvará, pero hay otros que quieren salvar su vida y no quieren echar su suerte con Cristo Jesús. Yo no quiero pasar por esto. Y entonces, ¿qué va a suceder con ellos? Van a perder su vida eterna en el tiempo del fin. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que ustedes y yo no estamos solos. Tenemos a nuestro estandarte, nuestra fortaleza que se llama Cristo Jesús. Y Jesús nunca nos dejará solos, nunca nos desamparará. Así como no dejó solos a los 3 hebreos allí en Babilonia cuando fueron lanzados al horno de fuego ardiente. Y así como no dejó solo a Daniel allí cuando fue por orden de Darío, rey persa, fue lanzado al foso de leones hambrientos. Tú y yo tenemos que entender este mensaje. Juan lo entendió. En principio, tal vez cuando estuvo con Jesús, cuando era un joven y estuvo con Jesús, él tal vez no entendió este mensaje. Jesús se lo repitió una y otra vez a sus discípulos. Les preparó sus mentes porque Jesús, con esa vista profética que él tenía, él sabía que ellos iban a pasar por tribulaciones, por persecuciones, por el martirio y por la muerte. Por eso los preparó con anticipación. Este programa que tú y yo estamos estudiando, estamos escuchando, es un programa preparatorio. Prepararnos para lo que viene. Se habla mucho de lo que viene, pero se habla muy poco de la preparación que tenemos que hacer para lo que viene. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Jesús enseñando en el templo. Juan 15:20, Jesús dijo estas palabras: acordaos de la palabra que yo os he dicho. Acordaos. A muchas personas se nos ha olvidado ya estas palabras de Jesús. Tenemos que volver a estudiar los evangelios. El siervo no es mayor que su Señor, dijo Jesús. Si a mí me han perseguido, oigan bien, Jesús no se equivocó, no lo ocultó, no, se van a asustar las visitas y después ya no me van a seguir. Jesús dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús preparó la mente de esas personas, les predicó el verdadero evangelio. Esto es parte del evangelio de Apocalipsis 14:6, lo que estamos estudiando en esta noche. Es un mensaje que se ha sacado prácticamente de los púlpitos de las iglesias, de la mayoría de las iglesias del mundo cristiano de este tiempo del fin. ¿Por qué? Porque los ministros populares de esta época lo único que se han dedicado es hablar de paz y seguridad, de prosperidad.
¿Qué palabras de ánimo nos da Jesús en medio de la prueba y la tribulación? Segunda de Corintios 4, 8 y 9. Dice segunda de Corintios 4, 8, que estamos atribulados en todo. Pablo pasó por esa experiencia, atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, dice el versículo 9, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Alabado sea el Señor por su palabra. Qué maravillosos dos textos de 2 Corintios 4, 8 y 9. Pablo, por eso la fe del apóstol Pablo fue una fe inquebrantable, porque este hombre aprendió y conoció lo que es el Evangelio. Eso es lo que ustedes y yo necesitamos entender y comprender. Atribulados en todo, dijo Pablo, pero no angustiados. No podemos angustiarnos cuando estemos pasando por tribulaciones. En apuros, pero no desesperarnos. Perseguidos, pero no sentirnos que estamos desamparados. Derribados, aunque el enemigo nos derribe, pero no destruidos, porque Cristo nos levantará nuevamente de nuestra condición y nos ayudará a continuar y a seguir hacia adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y usted se preguntará, ¿pero por qué Dios permite todo esto? Ya lo hemos estado estudiando. Dios quiere que en tu carácter y mi carácter nosotros entendamos lo que significa la perseverancia, la paciencia, la rectitud, lo que significa mantenernos firmes hasta el tiempo del fin. Si los 3 jóvenes hebreos en Babilonia no hubiesen tenido estas características que estamos estudiando, también se hubiesen postrado ante la imagen del rey Nabucodonosor, la imagen de oro que él levantó en Daniel capítulo 3. Pero se mantuvieron firmes y fieles, prefirieron morir antes que deshonrar a Dios. Eso es por eso que Dios permite la persecución y la tribulación en tu vida y en mi vida. ¿Y qué del testimonio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 1:9 también habla del testimonio. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios, ya lo estudiamos. Estaba preso Juan allí en Patmos y por causa del testimonio de Jesucristo. Por 2 cosas. Mateo 10:18, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, dijo Jesús, por causa de mí. Tú y yo, si Cristo no ha venido a esta tierra, cuando venga la crisis en este país y en el mundo, seremos llevados a compadecer ante las autoridades civiles, bien sea de este país o del país donde tú y yo residamos. ¿Por causa de qué? No porque cometimos un delito o porque violamos las leyes de los hombres. No, dice la Biblia, seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles, o sea, a los no judíos. Entonces, cuando tú y yo seamos llevados ante gobernadores y reyes, ante las autoridades civiles, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Vamos a estar buscando el teléfono para llamar al pastor de la iglesia? No, hermanos y hermanas. Tenemos que dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Mateo 24:14, ¿qué dijo Jesús? Y será predicado este evangelio que hemos estado estudiando durante este programa, que también habla de la persecución, también habla de las pruebas, habla de las tribulaciones, en fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces Juan estaba preso en Patmos por causa del testimonio de Jesucristo, o sea, por causa del evangelio de verdad que Juan predicaba. Y por eso fue llevado allí a Patmos. Primera de Corintios 2:1, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Aquí está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:1. ¿A qué se refería Pablo cuando llegó a Corinto a anunciar el testimonio de Dios? O sea, el testimonio de Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:9. Por supuesto, el evangelio, queridos hermanos y hermanas. A eso fue que llegó Pablo a Corinto, no a otra cosa.
llegó a anunciar el testimonio de Dios, o sea, el evangelio de salvación. Juan capítulo 3, versículo 11, cuando Jesús tuvo esa entrevista nocturna con Nicodemo, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Están entendiendo lo que significa ahora el testimonio de Jesús? O sea, la verdad que Cristo vino a predicar a esta tierra. Jesús vino a predicar el evangelio de salvación y la mayoría de los miembros de la nación judía no recibieron el testimonio de Cristo. Juan 5, 32 y 33. Juan 5, 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. Se estaba refiriendo, por supuesto, a Juan el Bautista, de acuerdo a Juan 1:7. ¿Quién fue el que dio testimonio de Cristo? ¿Quién fue el precursor de Cristo? La palabra precursor es el que va al frente de alguien. ¿Quién vino primero al frente a preparar el camino para la primera venida de Cristo? Juan el Bautista. Y Jesús dijo, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces, ¿el mensaje que Juan predicó era un mensaje verdadero o era un mensaje falso? Era un mensaje verdadero, por supuesto. Hizo un llamado al arrepentimiento a esa nación judía para prepararlos para recibir al Mesías, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice el versículo 33 de Juan 5? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Se da cuenta que está hablando de Juan? O sea, Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad. Ah, qué maravillosa palabra clave que no podemos pasarla por alto. ¿Testimonio de qué? De la verdad. Entonces, ¿por qué estaba preso Juan en Patmos? Por causa de predicar la verdad. Y Satanás odia la verdad. Por eso es que va a perseguir y va a lanzar una persecución en contra de aquellos que estén predicando y enseñando esta verdad al mundo. Satanás odia la verdad de la palabra de Dios. Es por eso que perseguirá a todos aquellos que aman la verdad de Dios. Juan 8:44, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los judíos en este texto que es bastante fuerte? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los judíos, especialmente a los líderes de la nación judía, que se jactaban de que eran hijos de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. O sea, Satanás odia la verdad. Por eso va a perseguir a todos aquellos que estén enseñando o predicando la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué es lo contrario a verdad? Por supuesto, la mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús. Lo que estamos haciendo a través de este programa en esta hora, estamos escudriñando las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, el testimonio por el cual Juan terminó en Patmos era por causa de predicar el evangelio de la verdad, las escrituras, la verdad de Dios, la palabra de Dios para el tiempo del fin. Escasea la palabra de Dios tristemente detrás de los púlpitos en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy. Muchos cuentos, muchas anécdotas, muchas historias, muchos chistes, hacer reír a las personas. Me encanta este pastor porque siempre me hace reír, pero escasea la verdad de la palabra de Dios. El mensaje que nos va a preparar para un día enfrentar la crisis que se avecina. Apocalipsis 12:17, un texto que todos conocemos. Entonces el dragón, o sea Satanás, se llenó de ira contra la mujer, en profecía bíblica la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto, o sea, lo último de esa iglesia que va a quedar en el tiempo del fin, con el resto de la descendencia de ella, el remanente, eso es lo que significa resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Por qué fue Juan a parar a Patmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y yo les pregunto, ¿los 10 mandamientos están en nuestras Biblias?
están en la palabra de Dios, por supuesto, Éxodo capítulo 20. Así que podemos darnos cuenta que Satanás va a desatar su ira en el tiempo del fin contra aquellos que estén viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, de acuerdo al evangelio de salvación, y aquellos que estén guardando los mandamientos de Dios. Por eso Pablo, por eso Jesús lo dijo, lo enseñó Cristo, lo enseñó el apóstol Pablo, por eso Jesús dijo, bienaventurados cuando estemos pasando por la persecución, por la tribulación y por las pruebas, porque es un indicativo de que estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Juan 10:25, ¿qué nos dice? Jesús les respondió, o sea, a los judíos, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de mí, o sea, las obras que yo hago, o sea, la vida que Cristo vivió, todos los milagros que hizo, el evangelio que Él predicó, los mensajes que Él dio, las parábolas que Él pronunció. Todo esto que yo he hecho dan testimonio de mí. Entonces, en el tiempo del fin, los que van a ser perseguidos por causa de esta verdad son aquellos que se mantuvieron fieles hasta el tiempo del fin y aquellos que guardaron los mandamientos de Dios y que dieron testimonio. ¿Testimonio de qué? Tú y yo tenemos que dar. Vamos a seguir leyendo. Juan 18:37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, le dice Jesús a Pilato. Esto toma lugar cuando Jesús estaba frente al gobernador romano, Poncio Pilato. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿Solo a morir por nosotros en la cruz del Calvario? No, Él vino a dar testimonio de la verdad. A través del Espíritu Santo, queridos hermanos y hermanas, morando en nuestros corazones, daremos testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. O sea, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Otro qué? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese consolador? Por supuesto, el Espíritu Santo, de acuerdo a Juan 14:26. Entonces Cristo nos va a dar ese consolador. Por eso es que no estamos solos en medio de las pruebas, las tribulaciones, los ataques de Satanás. Porque el Espíritu Santo estará morando en nuestros corazones si permitimos que Cristo entre en nuestras vidas, por supuesto. Entonces Cristo prometió ese consolador y que iba a estar con nosotros, con vosotros, primeramente con los discípulos y ahora con nosotros para siempre. Noten lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Qué maravillosas palabras. Entonces, ¿quién va a dar testimonio? Ese testimonio lo daremos tú y lo darán tú y lo daré yo en el tiempo del fin, a través de lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Lo que el poder del Evangelio ha hecho en tu vida y en mi vida. Tú y yo no podremos dar nunca testimonio al mundo si en nuestras vidas no han sido transformadas por el poder del Evangelio. ¿Cómo poder dar testimonio si no hemos experimentado lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas? Los discípulos de Jesús todos pudieron dar testimonio. El apóstol Pablo, donde quiera que él iba, cuando estaba frente a un gobernante, cuando estaba frente a las autoridades civiles de esta tierra, él daba testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Contaba su experiencia cuando perseguía a la iglesia. Yo era injuriador, perseguidor, asesino, blasfemo, pero Cristo me ha transformado. ¿Podemos nosotros algún día dar testimonio? Tenemos que dejar que Cristo Jesús entre en nuestras vidas. Por eso dice el libro de Apocalipsis, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Nosotros, Dios nos ha llamado a ti y a mí para dar testimonio al mundo del poder del Evangelio en nuestras vidas, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Como les dije anteriormente, cuando en una iglesia nosotros no entendemos todavía el concepto de lo que es hermano o hermana, solamente le llamamos a una persona hermano o hermana y solamente creemos que eso significa ser hermano o hermana. Cuando entendamos el concepto de lo que significa ser hermano o hermana, cuando entendamos el concepto de lo que significa tener el testimonio de Cristo en nosotros, miren, en las iglesias no más problemas, no más chismes, no más riñas entre hermanos, no más problemas, no más nada de eso. Todo eso terminaría en una iglesia. Todo eso terminaría. Cuando nosotros entendamos este evangelio, todo eso terminará. Elena G. White escribió, voy a ir terminando con estas declaraciones, por favor. Elena G. White, ella escribió lo siguiente: la esperanza del cristiano versus la esperanza del impío o pecador. Con frecuencia pensamos que aquellos que sirven a Dios tienen muchas más dificultades que el incrédulo y que la senda que se les ha dado para recorrer es áspera. Eso es lo que piensan muchos cristianos hoy. Pero mi vecino no tiene todos los problemas que yo tengo, dicen. Y él no le sirve a Dios, no va a la iglesia. Pero viene una pregunta: ¿goza impunemente el pecador de su placer mundano? Oh, no. Hay ocasiones cuando el pecador está terriblemente perturbado. Teme a Dios, pero no lo ama. ¿Están los malos libres de chascos, perplejidades, pérdidas terrenas, pobreza y dificultades? Muchos de ellos sufren una prolongada enfermedad y sin embargo no tienen a un ser poderoso en quien confiar. No tienen la gracia fortalecedora de un poder de lo alto para sostenerlos en su debilidad. Los malos también sufren, ¿sabían ustedes eso? Confían en su propia fuerza. No tienen consuelo al contemplar el futuro, sino una terrible incertidumbre que los atormenta, y así cierran sus ojos en la muerte sin encontrar ningún placer al mirar hacia la mañana de la resurrección, porque carecen de una esperanza gozosa que les dé la seguridad de tener parte en la primera resurrección. Este va a ser el futuro de los impíos o de los pecadores en el tiempo del fin. Mueren sin esperanza, a diferencia del cristiano a pesar de las tribulaciones y las pruebas. El cristiano está sujeto a la enfermedad. Por supuesto, estamos sujetos a la enfermedad porque por causa del pecado ha venido la enfermedad a este mundo. A los chascos, a la pobreza, a los vituperios, a las burlas y a las dificultades. Sin embargo, en medio de todo esto, ama a Dios, elige hacer su voluntad y ninguna cosa aprecia tanto como su aprobación. En las pruebas contradictorias y escenas cambiantes de esta vida, Él sabe que hay un ser que conoce todas las cosas, un ser que escuchará con oídos atentos el clamor de los afligidos y perturbados, un ser que puede simpatizar con toda tristeza y mitigar la penetrante angustia de todo corazón. Esta es la esperanza del cristiano. Esta es la esperanza del que le sirve a Dios. En medio de toda esta aflicción, el cristiano tiene un poderoso consuelo. Y si Dios permite que sufra una enfermedad larga y perturbadora, antes de cerrar los ojos en la muerte, puede soportar todo con gozo. Contempla el futuro con satisfacción celestial, un corto reposo en la tumba, y luego el dador de la vida romperá los sellos del sepulcro y libertará al cautivo y lo levantará de su lecho de polvo, vestido de inmortalidad, para nunca más sufrir dolor, tristeza o muerte. Gloria a Dios. Esta es la esperanza del cristiano que no tiene aquellos que no le sirven a Dios. Oh, cuán admirable es la esperanza del cristiano. Vale la pena, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, servirle a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Tenemos una bendita esperanza solo en Cristo Jesús. Quiero que esta esperanza del cristiano sea la mía, que también sea la vuestra.
Esta hermosa declaración se encuentra en un devocional llamado Nuestra elevada vocación, páginas 11, página 12 del 3 de enero. Si usted tiene este devocional en su hogar, yo le recomiendo que lea una y otra vez esta hermosa declaración. Nos dará fortaleza, nos dará consuelo y nos dará esperanza para seguir hacia adelante. ¿Qué palabras finales nos da Jesús en este tiempo de prueba y persecución? Romanos 8:35 y 37. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos y hermanas, no permitas que ni la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada te separen del amor de Cristo Jesús. Te separen del galardón que Cristo Jesús tiene preparado para ti y para mí al final de esta carrera. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosas palabras, qué promesa. Está la bendita esperanza de aquellos que le sirven a Dios. Esta no es la esperanza de los impíos o los pecadores. Los pecadores al morir no tienen esperanza. Pero tú y yo sí tenemos esperanza a pesar de las pruebas, las tribulaciones, la enfermedad y la muerte. Pero tenemos esta bendita esperanza que si nos mantuvimos fieles hasta la muerte, Jesús nos dará esa corona de vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 de la versión antigua, ¿qué nos dice? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Qué maravillosa promesa. Ahí están todos los redimidos que se mantuvieron fieles, que perseveraron, que fueron fieles y se mantuvieron firmes. La paciencia de los santos, la paciencia como estudiamos, la perseverancia, la constancia, no se dieron por vencidos. Les espera un día entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén y Jesús estará allí dándole la bienvenida a todos los redimidos en el tiempo del fin. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Hemos escudriñado esta bendita palabra a través de este programa y yo creo que el Señor nos ha dado un hermoso mensaje en esta hora. ¿No lo crees así? Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, Jesús te hace un llamado en esta hora y nos hace este llamado a través de todos estos programas cada semana. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sin Cristo lo tenemos todo perdido. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda tribulación, toda prueba, toda persecución, toda enfermedad, toda ansiedad, todo desánimo lo puedo soportar en Cristo Jesús. Por eso Jesús pide entrada a tu vida, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora, como lo vemos ahí en esa imagen. Jesús quiere entrar a tu corazón y a mi corazón. Jesús quiere que este nuevo año lo dejes entrar a tu vida. Jesús quiere formar parte de tu vida y de mi vida en esta hora. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor, por este mensaje que usted nos ha dado en esta hora. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor. Creemos que por los años que pasemos en una iglesia, nos va a dar la entrada al reino de los cielos. Pero no sabemos, Padre, que lo único que nos dará la entrada al reino de los cielos es el carácter de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos a entender de ahora en adelante lo que significa el concepto de hermano o hermana. Jesús lo dijo, lo estudiamos en el libro de Mateo capítulo 5.
Ayúdanos, Señor, a que cuando pasemos por la prueba de la tribulación, la persecución, que entendamos que debemos ser bienaventurados, porque Jesús está produciendo en nuestros caracteres algo que no poseemos, que es la perseverancia. Ayúdanos a dar testimonio del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, para llevar a otros a los pies de Jesús. Si Cristo ha transformado mi vida, si Cristo me ha salvado del pecado, si Cristo me ha rescatado de la iniquidad y de la perdición de este mundo, yo sé que también Cristo podrá hacerlo en otras personas que podamos nosotros conversar o contactar. Y así como Cristo ha hecho esa obra en nosotros, también la podrá hacer en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros o compañeras de trabajo, porque daremos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida y también para mi vida. No quiero despedirme en esta hora sin antes darte las gracias. Gracias, querido hermano y hermana, por haber sintonizado este programa. Gracias por compartir estas plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Gracias por compartir estos programas. Gracias por sembrar esta semilla del Evangelio en los corazones de otras personas que no lo conocen. Por eso les pido siempre su ayuda para que podamos unirnos juntos y podamos sembrar estos mensajes en los corazones de otras personas que no lo conocen. Familiares nuestros tal vez, seres queridos, compañeros o compañeras de trabajo. Sembremos esta semilla del Evangelio y estos mensajes en estos corazones. Antes de despedirme, quiero extenderles una invitación para mañana sábado. Mañana sábado estaremos abriendo nuestra iglesia local. Ahí está en vuestras pantallas la dirección. Estaremos congregándonos en nuestra iglesia local a partir de las 9 de la mañana. Abrimos puertas con un hermoso servicio de canto para alabar a nuestro Dios y Padre, Creador de los cielos y de la tierra. También tenemos una hermosa lección que estudiamos y después el servicio o el culto divino. Estaremos saliendo en vivo con el favor y la ayuda de Dios, por supuesto, nuevamente a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después de las 11. Recuerden de activar la campanita allí en el canal cuando usted se suscriba, para que cuando esta señal ya esté saliendo en vivo de nuevo, usted recibe la notificación a su teléfono inteligente o tableta. Recuerden, nos podrá sintonizar de nuevo por estas tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube, en Facebook y en Rumble. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.